Y el videoclub más grande del mundo en ese tiempo era el Blockbuster. Así es, ¿verdad? El Blockbuster. Ya se acuerdan, ¿verdad? Tenías que ir a la tienda, ver las películas que había, seleccionar una película, luego te la llevabas a tu casa y tenías que regresarlo después de como 2 días o 3 días, y si no, pues te cobraban una cuota por haberlo regresado tarde. Pues el Blockbuster tenía millones de miembros, unos 68 millones de miembros alrededor del mundo, tenía un valor de mercado de más de 3.000 millones de dólares. Y en el año 2000, el jefe de Blockbuster era este hombre llamado John Antioco. Ese año, en el año 2000, se le acercó un joven empresario llamado Reed Hastings para ofrecerle una empresa que había creado 3 años atrás. Y ustedes ya saben cómo va a terminar esta ilustración. Ya se lo imagino. Pues le ofreció su empresa. ¿Cómo había comenzado su empresa? Bueno, Reed Hastings estaba harto de pagar cuotas por entregar tarde sus videos a Blockbuster, entonces había comenzado su empresa que seguía un modelo diferente, estaba usando una tecnología nueva que se llamaba DVDs. Y esos DVDs, tú te hacías un suscriptor de Netflix y te enviaba todos tus videos directamente a la casa, ¿verdad? Y entonces tú no tenías que ni salir de casa. Llegaba el video a tu casa, tú lo ponías, luego lo metías en un sobre que te enviaban y usando el sistema de correos lo regresabas y entonces no había ningún problema. Pues ese año Blockbuster decidió no comprar esta empresa Netflix porque pues le pedían 50 millones de dólares, a pesar de que en los 3 años de existencia Netflix había perdido 50 millones de dólares. ¿Por qué vamos a comprar una empresa que está perdiendo dinero, que solamente tiene 300.000 suscriptores comparados con los millones de miembros que tenía Blockbuster alrededor del mundo? Y entonces Antioco rehusó comprar la empresa de Hastings y el día de hoy esa decisión es considerada una de las peores decisiones del mundo de empresas y del entretenimiento. ¿Por qué? Porque en el año 2013 Blockbuster rentó su última película después de haber perdido miles de millones de dólares, y la empresa de Reed Hastings el día de hoy, pues Netflix tiene un valor de 176.000 millones de dólares. Otra vez, una mala decisión tomada con la sabiduría del hombre. Supuestamente los hombres más sabios del mundo tomando malas decisiones. Pero las malas decisiones no solamente del mundo, existen en el mundo de las empresas, sino que existe también la vida del pueblo de Dios. Una de las malas decisiones que encontramos en la palabra de Dios, ustedes se acordarán de cuando Josué y los israelitas entran a la tierra prometida con la comisión de Dios de destruir las naciones paganas y perversas que vivían en Canaán. Y una de esas ciudades, una de esas naciones, los gabaonitas, saben lo que les puede pasar y entonces envían una delegación y usando de su astucia les dicen que su ciudad, su país es de muy lejos, y entonces Josué y los ancianos, usando su propia sabiduría, revisan toda la evidencia y dice en Josué 9:14 que los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. Pero qué problema, no consultaron a Jehová. Hicieron un pacto con ellos de no destruirlos, y fue algo que luego les trajo muchos problemas a la nación. Es lo que encontramos. Lo que encontramos en nuestras vidas es que muchas veces nosotros nos sentimos autosuficientes. Y nos sentimos autosuficientes porque nos estamos apoyando en una sabiduría que es terrenal. Una sabiduría que es terrenal. Este problema se encontraba en la iglesia de Corinto. Aunque Dios, según 1 Corintios 1, los versículos 4 y 5 y 7, les había provisto de todo don, de toda palabra y ciencia, para que no les faltara ningún don,
Estas personas no estaban satisfechas con lo que Dios les había otorgado y empezaron a dividir la iglesia en base a los maestros que los habían bautizado. Y Pablo dice eso es ridículo porque Cristo fue bautizado por ti, no Pablo ni Apolo ni Cefas. Pero luego también se dividían por la supuesta sabiduría, lo que ellos detectaban como quién era el maestro más sabio, porque ellos querían no una sabiduría bíblica, divina, sino ellos querían una sabiduría también humana, porque estaban usando su entendimiento humano. Pero el apóstol Pablo le recuerda, mira, el mensaje de la cruz es locura para el mundo. Es un tropiezo para el mundo, pero es como Dios ha escogido salvar a los creyentes. Y lo que Dios ha escogido salvar no es al sabio, ni el poderoso, ni el rico. Lo que Dios ha escogido, y le señala un poquito con el dedo a los corintios, es lo vil y lo necio y lo débil del mundo. Pablo dice que él vino y estaba predicando la palabra de Dios no con sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu Santo que había revelado la palabra de Dios y que ilumina al creyente para que pueda entender esa palabra. Pero el apóstol Pablo luego quiere que recordemos que sí hay sabiduría en el Evangelio. No es que no hay sabiduría en el Evangelio, hay una sabiduría oculta. Una sabiduría que viene de Dios, que el hombre natural no puede comprender, que solamente el Espíritu de Dios puede revelar. Sin embargo, en la iglesia de Corinto había un problema. Ellos no se estaban portando como personas creyentes que tenían la mente de Cristo, sino que estaban actuando como personas carnales. ¿Se acuerdan de esto? Ellos querían otra clase de sabiduría y entonces no estaban actuando como debían de actuar, y su inmadurez impide que Pablo les pueda dar de leche o de comida sólida, sino que les tenga que dar leche. ¿Y por qué sabe que son carnales? Por las divisiones que hay en la iglesia, que se centran en Pedro y Pablo y Apolos. ¿Pero qué son Pablo y Apolos? Servidores. Son labradores que trabajan en el huerto de Dios. Pero ¿quién es el que da el crecimiento? Dios da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Y entonces ellos tienen que trabajar porque cada uno recibirá una recompensa de acuerdo a su trabajo. Si edifican con buenos materiales, que es el Evangelio, la sabiduría de Dios, lo que el mundo considera locura, pero es la sabiduría de Dios. Si edifican con oro y plata y piedras preciosas, entonces su obra pasará por el fuego y durará y recibirá recompensa. Pero si edifican con sabiduría humana, con madera, heno y hojarasca, será consumido. Y entonces puede ser que sean salvos como por fuego, pero no tener la recompensa que ellos pensaban tener. O puede ser incluso que ellos sean destruidos por Dios por haber destruido el templo de Dios. Esto es lo que vimos la semana pasada en el mensaje que predicó el hermano Daniel. Pero al llegar al pasaje entonces de hoy nos encontramos con lo que es en esencia un resumen de los argumentos que Pablo ha venido haciendo desde el capítulo 1. Y entonces vamos a escuchar muchos de los temas que habíamos entendido y visto anteriormente. Pero el argumento del apóstol Pablo en este pasaje es el siguiente. La verdad que debemos de comprender de este pasaje es que la sabiduría de Dios es la verdadera sabiduría. Eso ya lo hemos enfatizado. Y entonces, si la sabiduría de Dios es la verdadera sabiduría, no te dejes engañar por tu propia inteligencia. La sabiduría de Dios es la verdadera sabiduría. Pero hay una trampa en la cual podemos caer cada uno de nosotros, y la trampa en la cual podemos caer es pensar que nuestra astucia, que nuestra inteligencia, que nuestra sabiduría es suficiente para nuestra vida. Pero el apóstol Pablo comienza este pasaje diciendo: no te engañes, no te engañes, nadie se engañe a sí mismo, es lo que dice el apóstol Pablo.
Y esa frase de no engañarse a uno mismo aparece de maneras muy parecidas en muchos lugares de la Biblia y casi siempre va ligado con algún tipo de juicio. Y hemos estado hablando de ese juicio en los versículos anteriores. Viene un juicio y puede ser que en el día del juicio tú estés engañado. Puede ser que tú pienses que las cosas van bien delante de Dios y luego que ese día te encuentres con una gran sorpresa. Estaba pensando en que puede ser que personas, incluyendo algunos de nosotros, cualquiera de nosotros, viviéramos toda la vida en la iglesia, invirtiendo nuestro tiempo en la iglesia, sirviendo, a veces pasando noches tarde, intentando edificar el templo de Dios, la obra de Dios, y un día de repente llegar delante de Dios y que todo nuestro esfuerzo quede en nada. Que Dios lo evalúe y diga, sí fue mucho esfuerzo, pero realmente desde mi perspectiva no sirvió de nada. ¿Te imaginas cómo te sentirías? Dirías, pero hice tantas cosas para Dios, incluso quizás lo hice con sinceridad. Pero si no lo edificaste sobre la sabiduría de Cristo, sobre el Evangelio que el mundo considera una locura, entonces todo ese esfuerzo, toda esa inversión, toda esa dedicación, todo tu compromiso no servirá de nada. Y Pablo entonces te dice, no te engañes a ti mismo. Quizás tú piensas que tú no eres susceptible a ser engañado. Si te preguntara eso, ¿qué dirías? Bueno, quizás dirías, no, yo no, a mí no me van a engañar, yo soy sabio. Yo soy sabio. ¿Sabes? Las personas más susceptibles a ser engañadas son las personas que se consideran sabias. Y el apóstol Pablo entonces nos dice el día de hoy, no te engañes. No te engañes. Y nos va a explicar dos cosas que nos pueden ayudar a no engañarnos a nosotros mismos. Dos cosas que nos pueden ayudar a no engañarnos a nosotros mismos. Y la primera cosa que nos puede evitar engañarnos a nosotros mismos es lo siguiente. ¿Cómo puedes evitar engañarte a ti mismo? Bueno, lo primero es que la sabiduría de Dios es la verdadera sabiduría. Por tanto, hazte insensato para ser sabio. Hazte insensato para ser sabio. Es lo que dice nuestro versículo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Yo estoy seguro que a los corintios esta afirmación les hubiera sorprendido, pero bastante. Les hubiera sorprendido porque ellos quieren ser sabios. Ellos quieren ser sabios. Incluso se pensaban sabios. No querían ser ignorantes. Pero el apóstol Pablo les dice que sean ignorantes. A los corintios les encantaba compararse con otros. Les encantaba seleccionar cuál era el maestro que ellos creían era el más sabio. Querían verse inteligentes delante de los demás. Querían que incluso sus amigos inconversos reconocieran su gran sabiduría. Les encantaba tener esa reputación de ser personas estudiadas e inteligentes. Pero el apóstol Pablo les recuerda que ellos realmente no pueden ser sabios según este mundo. De hecho, más adelante, en varias ocasiones, el apóstol Pablo les dice cosas muy honestas y francas en cuanto a su sabiduría. Por ejemplo, les leo un versículo, 1 Corintios 8:2. El apóstol Pablo dice, y si alguno se imagina saber algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Wow. ¿Te crees saber algo? Significa que no lo sabes como debes saber.
porque requiere cierta humildad el reconocer que somos ignorantes. Ignorantes, y ninguno de nosotros quiere sentirse ignorante. Nadie quiere sentirse ignorante. ¿Y sabes lo que es ignorancia para el mundo? La sabiduría de este mundo dice que la palabra de Dios es ignorancia. ¿Cómo reaccionan tus vecinos, tus familiares, cuando tú empiezas a tomar decisiones y tomas decisiones basadas en la palabra de Dios? ¿Cuál es su reacción? Pero qué tontería, ¿no? O sea, tú vas a tomar decisiones hoy día, en el año 2022, con un libro que se escribió hace 2000 años. ¿Sabes cuántas cosas hemos descubierto desde que se terminó de escribir ese libro? ¿Sabes cuántas investigaciones se han hecho? ¿Sabes cuánto ha avanzado la ciencia? ¿Sabes cuánto ha cambiado el mundo? Tú vas a tomar tus decisiones basadas en un libro que tiene más de 2000 años. Eres un ignorante, retrógrado, anticuado. Y es ignorancia para el mundo. Y muchas veces las burlas del mundo nos llevan a abandonar la sabiduría de Dios, a sentir esa presión, porque nosotros también queremos ser inteligentes, nosotros también queremos ser considerados sabios, y entonces nos apoyamos en nuestra propia inteligencia, nos apoyamos también en la sabiduría de este mundo para tomar nuestras decisiones, y tenemos que preguntarnos el día de hoy, hermanos, si nosotros nos creemos sabios. Ahora, hemos tenido tantos sermones sobre este tema que estoy seguro que todos aquí diríamos: bueno, yo no soy sabio. Pero cuando tienes que tomar decisiones y evaluar alguna situación, ¿cuál es la base de tu evaluación? ¿Es tu propia inteligencia? ¿O es la palabra de Dios? ¿Te atrincheras en tus propias opiniones diciendo esto es lo que yo creo y nadie me va a sacar de aquí? ¿Sabes? Una manera de saber si tú eres sabio es si tus argumentos, cuando tienes que tomar una decisión y estás evaluando los argumentos, si los argumentos que tú adoptas están llenos de Biblia. O sea, tienes que tomar una decisión. Mi razón por tomar esta decisión y no esta otra es, y tú puedes mencionar versículos y principios bíblicos. Eso es sabiduría. Si cuando tú tienes que tomar decisiones, la palabra de Dios no aparece de por medio. Si cuando tú tienes que tomar decisiones, la base de tus decisiones es, bueno, es que yo pienso que, o alguien me dijo que, o leí alguna vez que, o en cierta investigación se dice que, entonces tú no eres sabio según Dios, eres sabio según el mundo, pero no eres sabio según Dios. Entonces te pregunto, hermano, cuando tú tienes que tomar decisiones, ¿tus argumentos están llenos de Biblia? ¿O están llenos de otros argumentos? ¿Sabes? Puedes incluso ser insensato y tener argumentos llenos de Biblia. Porque muchos de nosotros lo que hacemos es lo siguiente: adoptamos nuestra posición y luego vamos corriendo a la palabra de Dios para encontrar algún versículo, alguna frase que apoya lo que nosotros ya queremos opinar, ya opinamos. Pero no vamos a la palabra de Dios con una sumisión honesta y sincera, diciendo: Dios, enséñame lo que tú dices, enséñame lo que tu palabra dice. Hermano, vas a la palabra para descubrir lo que Dios dice y luego obedecer lo que Dios dice, o vas a la palabra solo para justificar lo que tú ya quieres opinar. El apóstol Pablo aquí nos dice: mira, no te engañes a ti mismo. ¿Te crees sabio en este mundo? La única manera que tú realmente puedes ser sabio es haciéndote ignorante, sometiéndote a la locura
del Evangelio de Jesucristo, a la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos ha revelado. Ahora Pablo nos va a explicar aquí por qué tenemos que renunciar la sabiduría de este mundo. Y tenemos que renunciar la sabiduría de este mundo, según el versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez. Es insensatez para con Dios. Vivimos en un mundo que está tan lleno de conocimientos. De hecho, nosotros en nuestras manos, en nuestro teléfono, tenemos más conocimiento que los hombres más sabios de la antigüedad tenían en toda su vida. Tenemos más información que existían en las bibliotecas más extensas del mundo antiguo. Y nos burlamos un poquito a veces del mundo antiguo, ¿verdad? Nosotros hemos tenido tantos avances mecánicos e industriales que ahora podemos vivir una vida mucho más cómoda de lo que ellos vivían. Tenemos una tecnología tan avanzada que podemos experimentar cosas que las personas del antaño jamás pudieron experimentar. Hemos visto cómo la ciencia y la medicina nos permiten vivir vidas más sanas y más largas que antes. Y lo miramos y vemos estas estadísticas y estos datos que son empíricos y cuantificables y objetivos, ¿verdad? Y nos sentimos tan avanzados en el siglo XXI. Pero sabes, no todo lo nuevo es verdadera sabiduría. Muchos de los avances que hemos tenido en lo que se llaman las ciencias duras son, sí, datos empíricos, cuantificables y objetivos. Pero cuando pasamos de las ciencias duras a las ciencias que se llaman blandas a veces, las ciencias sociales, pues podemos llegar a caer en el error de pensar, bueno, que todos esos avances son igualmente objetivos y cuantificables y empíricos. Y a veces nos hablan de sus investigaciones, sus estudios, que sí, el análisis cualitativo y como que empezamos a marearnos un poquito. Pero estas ciencias blandas no se basan en datos empíricos, sino que brotan de filosofías, perspectivas personales, que son el resultado no de la ciencia real, sino de sus cosmovisiones humanistas y antibíblicas. Y muchas veces, cuando empezamos a basar nuestras vidas en la antropología, en la sociología, en la psicología, estamos tomando decisiones en base a cosas que sí tienen supuestas investigaciones de las más recientes, pero son sabiduría de este mundo e insensatez delante de Dios, porque no se basan en el fundamento de la palabra de Dios. Y hermanos, si nosotros queremos ser sabios, la única manera de ser sabios es de empaparnos de la palabra de Dios, de saturarnos de la palabra de Dios, de filtrar todo a través de la palabra de Dios. Todo, cada decisión, cada evaluación, debemos de poder señalar versículos específicos y principios claros que están en la palabra de Dios. Ahí debemos ir. Investigar para saber lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Eso es lo que nos dice el versículo 19, y luego el apóstol Pablo nos da dos versículos que demuestran esto. Cita el Antiguo Testamento, en el versículo 19, la segunda parte, cita Job 5:13, donde dice: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y esto es interesante porque parece casi una contradicción, porque ¿qué es lo que nos puede librar del juicio de Dios? Pensaríamos nosotros. Bueno, el hombre con su astucia. Yo voy a ser una persona muy astuta y yo voy a idear un plan, y de esa manera yo voy a poder librarme del juicio de Dios, de las consecuencias del pecado. Es lo que el hombre está haciendo el día de hoy. Pero ¿qué sucede? Dios prende, Dios sorprende a estos hombres, incluso usando su propia astucia. Lo vemos en la Biblia. ¿Te acuerdas de Jonás, el profeta Jonás? Dios le dice: ve a Nínive, y él no quiere ir a Nínive. Entonces, en su gran astucia, ¿qué hace?
voy a ir en la dirección contraria. Y su rebeldía en contra de Dios, su gran astucia en contra de la sabiduría de Dios, le pone justamente en el lugar donde Dios puede mandar una tormenta y Dios ha preparado un pez para tragarse. Y Dios prende a Jonás en su astucia. Más adelante en el Nuevo Testamento lo vemos cuando los judíos odian a Jesús. Jesús que se está proclamando el Hijo de Dios, el Mesías, anunciado y profetizado en el Antiguo Testamento. Y ellos quieren demostrar que Él no es el Mesías. Y entonces, ¿qué hacen? Se lo entregan a los romanos para que los romanos lo crucifiquen. Y ellos piensan que han logrado su cometido de demostrar que Jesús no es el Cristo. Jesús no es el Mesías. Y sin embargo, la muerte y resurrección de Jesucristo 3 días después demuestra con toda claridad que Jesucristo es definitivamente el Hijo de Dios, el Mesías prometido, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban que el Mesías tenía que morir. Y Él prende a los astutos en su propia astucia. ¿Sabes? Tenemos que tomar la sabiduría de Dios, porque la sabiduría del mundo no nos libra del juicio de Dios. No nos libra del juicio de Dios. Es interesante porque el pasaje Job 5:13 es un versículo donde el amigo de Job está hablando, Elifaz está hablando, uno de los 3 amigos de Job. ¿Se acuerdan de los amigos de Job? Y los amigos de Job llegan y le dicen: Job, tú estás sufriendo por tu propio pecado, Dios te está juzgando por tu propio pecado. Y le acusan a Job de ser gran pecador. Y aquí le está diciendo interesantemente Job a Elifaz: Dios te está juzgando a ti por tu pecado. Dios te está prendiendo a ti. Tú pensabas que eras muy astuto como para escapar del juicio de Dios. Y el apóstol Pablo creo que usa el versículo primeramente porque en este punto Elifaz tiene razón. No todo lo que los amigos de Job dicen tiene razón, ¿verdad? Es bíblico. Entonces ten cuidado cuando lees Job, de no cometer un error. Esto sí era cierto, el apóstol Pablo lo cita, pero creo que también Pablo lo hace con cierto tono de ironía, porque Elifaz se considera tan sabio. De hecho, un poquito más adelante en Job 15, Elifaz le reclama a Job, le dice que su sabiduría es vana como el viento solano, que sus palabras son inútiles, que sus razones son sin provecho. Y luego le dice, escucha el sarcasmo aquí de Elifaz: ¿naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios? ¿Y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se hay en nosotros? Job, tú no eres tan sabio. Pero ¿te acuerdas lo que sucedió al final del libro de Job? Dios llama a Elifaz. De hecho, menciona a Elifaz por nombre. Se dirige a Elifaz temita. Y Jehová le dice: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Elifaz se consideraba tan sabio, ¿verdad? Y Dios dice: Elifaz, eres un ignorante. Eres un ignorante. ¿Y qué tenía que hacer? Para no sufrir el juicio de Dios, Job tenía que ofrecer un sacrificio e interceder por él. Había un juicio para él, si no. ¿Sabes? La sabiduría del mundo no libra del juicio de Dios. Creo que es algo que tenemos que evaluar en nuestra vida. ¿Tú crees que tu sabiduría te va a librar del juicio de Dios? Lo único que te puede librar del juicio de Dios es el Evangelio de Cristo, la cruz de Cristo. Que Cristo murió en la cruz para ahí llevar la paga de nuestros pecados. Y que toda persona que se arrepiente y pone su fe en Jesucristo puede recibir el perdón de sus pecados y ser hecho hijo de Dios. Y te invito, si eso no es una realidad en tu propia vida. Ahora dijimos que Pablo nos va a dar 2 argumentos por qué tenemos que rechazar
o por qué la sabiduría del mundo es insensatez. Y hay un tercer argumento aquí. La sabiduría del mundo no aprovecha. La segunda cita que el apóstol Pablo nos da en el versículo 20, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios. ¿Y cómo son los pensamientos de los supuestos sabios? Que son vanos, ¿verdad? Son vanos. Ahora, esta palabra no es la palabra más común que se traduce vanidad o vano en el Nuevo Testamento. Esta palabra es un poquito diferente, pero lo que enfatiza específicamente esta palabra es que es algo sin provecho, es algo inútil, es algo sin fruto. ¿Cómo es la sabiduría de este mundo? La sabiduría de este mundo no aprovecha. No trae ningún provecho, no trae ningún fruto a la vida de la persona. Es curioso porque con todos los avances que nosotros tenemos, ¿hemos logrado producir el fruto que nosotros queremos para la humanidad? No, ¿verdad? Vivimos en un mundo con mucha más comodidad y muchas posesiones más, ¿verdad? Tenemos más posesiones que cualquier generación antes a la nuestra. Pero ¿somos personas más satisfechas y felices? No. Hay más insatisfacción, más infelicidad. Hay más deseo por conseguir más y más y más. Tenemos los avances de la ciencia y la medicina que nos permiten vivir más largo. Sin embargo, el suicidio y la eutanasia están a niveles que nunca se habían conocido en la humanidad. Que si la autoestima y el bienestar emocional y que, ¿sabes que somos la generación emocionalmente más débil que jamás ha existido? Tomamos más pastillas, sufrimos más insomnio, requerimos de más ayuda psicológica. Este es el mundo. Esta es la sabiduría del mundo. El fruto de la sabiduría del mundo no aprovecha, no da fruto, no provee lo que nosotros necesitamos. Mucho menos nos provee un camino al Padre. Mucho menos nos da una opción de encontrar el perdón de nuestros pecados. Eso solamente nos lo puede dar el Evangelio de Jesucristo. Hermano, ¿quieres ser verdaderamente sabio? ¿Quieres ser verdaderamente sabio? Renuncia a tu propia inteligencia y sabiduría. Renuncia a tu propia sabiduría. Esa es la aplicación principal en este primer punto. ¿Quieres ser sabio? Renuncia a tu sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Di, soy un ignorante. Y corre a la palabra de Dios para encontrar ahí la sabiduría de Dios. Ahí está su sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es la verdadera sabiduría. Y en los siguientes versículos nos va a dar una segunda manera que podemos evitar engañarnos. Y es que no te gloríes en los hombres sabios. No te gloríes en los hombres sabios. Versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Ninguno se gloríe en los hombres. Y esto es exactamente lo que los corintios estaban haciendo, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo? Yo soy de Pablo. Yo soy de Apolos. Yo soy de Cefas. Y se estaban identificando con estos hombres que ellos consideraban los más sabios, los más inteligentes, y estaban dando una lealtad desmedida a estos hombres, a estos predicadores humanos que eran grandes hombres de Dios. Pero el orgullo de los corintios les había llevado a agarrarse de algunos de estos hombres y pensar que porque ellos se identificaban con ese hombre, entonces que ellos eran los más sabios. Y Pablo les dice, no te gloríes. De hecho, ya nos ha dicho que no nos gloriemos. ¿Se acuerdan del 1:31? Del que se gloríe, gloríese en el Señor. Esa es una cita de Jeremías, capítulo 9. No sé si se acuerdan. En la
traducción en la Reina Valera es un poquito diferente en Jeremías. Dice, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. ¿Quieres gloriarte? ¿Quieres alabarte? Alábate que conoces a Jehová. Eso es lo que dice. Alaba, gloria, porque conoces a Jehová. Pero ¿te acuerdas cómo comienza el versículo anterior? El versículo 23 dice lo siguiente: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entender, conocerme, que yo soy. Esa es la fuente de nuestra sabiduría, hermanos. Es el conocimiento de Dios. Es conocer a Dios. ¿Quieres ser sabio? Conoce a Dios. Esa es la fuente de nuestra sabiduría. Y sabes, cuando tú vas a Dios y te glorías en Dios, el apóstol Pablo nos dice el por qué no debemos de gloriarnos en los hombres. Nos dice lo siguiente: no te gloríes en los hombres, porque, y luego dice algo impresionante, todo es vuestro. Todo es vuestro. ¿Y qué significa esto? Lo que el apóstol Pablo quiere que nosotros recordemos es que la gracia de Dios nos concede todas las cosas. Todo lo que nosotros tenemos, ¿de quién viene? ¿Viene de Pablo? ¿Viene de Apolos? ¿Viene de Cefas? No, ¿de quién viene? Viene de Dios, viene de la gracia de Dios. Y esto es algo que el apóstol Pablo ha estado enfatizando desde el inicio. Miren otra vez, 1 Corintios 1, los versículos 4 al 6. Ahí está la vuelta en tu Biblia. 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 6. Mira cómo comienza el apóstol Pablo la epístola. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Dios les había otorgado toda palabra, toda ciencia. ¿Y qué habían hecho los corintios? La palabra de Dios no es suficiente. Pero el apóstol Pablo dice: tú has recibido todo esto, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Nada os falta en ningún don. Imagina, nada os falta. La gracia de Dios les había concedido todas las cosas. Todas las cosas. ¿Qué cosas les había concedido? Bueno, parte de lo que la gracia de Dios les había concedido eran buenos maestros como Pablo y Pedro y Apolos. ¿De dónde venían esos grandes maestros? De la gracia de Dios. ¿Qué eran esos grandes maestros? Colaboradores de Dios. Labradores en el huerto de Dios solamente. Eran regalos de Dios para el crecimiento de los corintios, y ellos, en vez de tomar eso como buenos regalos de la mano de Dios, se habían centrado en esos hombres, habían dado su lealtad a esos hombres, habían dividido la iglesia y habían dejado de crecer. Todo por un buen don que Dios les había dado. Y el apóstol Pablo les dice: oye, esos hombres que tú estás usando para dividir la iglesia son regalos de mi gracia bondadosa. Nunca deberían haber creado división dentro del cuerpo de Cristo. Y no solamente le ha dado los buenos maestros, sino que le ha dado toda bendición espiritual. El apóstol Pablo aquí sigue hablando. Dice el versículo 22: todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, es vuestro porque Dios te lo dio por su gracia. Sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Dios les ha dado el mundo. Ellos querían el reconocimiento del mundo, querían las posesiones de este mundo, querían estatura y posición social en este mundo, y Dios le dice: el mundo ya es tuyo, porque los mansos recibirán la tierra por heredad.
El mundo es tuyo. La vida es tuya. Dios te ha dado vida eterna en el Evangelio de Jesús. Y ellos lo estaban despreciando. La vida no viene por la sabiduría humana, viene por la gracia de Dios a través de la infinitamente sabia locura de la cruz de Cristo. Así viene la vida eterna. Dios les ha dado la muerte. El gran enemigo que todo el hombre teme es la muerte. Pero la muerte es nuestra. Y nos va a decir más adelante que la muerte ya no tiene aguijón. Ya no tiene aguijón. La muerte es nuestra. Si pasamos por la muerte, pasaremos por la muerte como vencedores. Como más que vencedores. No como derrotados. Nos ha dado el presente. Todo lo que sucede en este mismo instante viene de la buena mano de Dios. Nos ha dado el futuro. Todo lo que te va a sobrevivir en el futuro, que quizás te paraliza en este momento, Dios lo controla. Y si tú eres un hijo de Dios, todas las cosas te van a ayudar a bien. ¿Qué es lo que nos hace recurrir a la sabiduría humana en muchas ocasiones? El querer controlar el futuro. El poder garantizar que nos va a ir bien. Pero la sabiduría humana no te garantiza que las cosas van a ir bien. Dios ya te ha dado el futuro. Dios ya te ha dado el futuro. Todo es vuestro, nos dice el apóstol Pablo. Y entonces llega el clímax del pasaje aquí en el versículo 23, donde el apóstol Pablo ahora cambia un poquito y ahora no dice que todo es vuestro, sino nos explica por qué todo es nuestro. ¿Por qué es que todo es vuestro? Porque vosotros sois de Cristo. Vosotros sois de Cristo. Ellos estaban llenando de tanto orgullo cuando decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Se llenaban de orgullo, sentían que recibían su crecimiento, sus enseñanzas espirituales porque ellas eran de Pablo. Oye, yo de Cefas. Y el apóstol Pablo le dice: te has olvidado que tú no eres de Pablo. Pablo es tuyo. Es un regalo que Dios te ha dado. Cefas es tuyo, es un regalo que Dios te ha dado. Apolos, un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque tú no eres de Pablo, tú no eres de Apolos, tú no eres de Cefas, tú eres de Cristo. Tú le perteneces a Cristo y en Cristo Él te ha dado toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual es tuya y te ha dado una elevada posesión o posición por su gracia. Te ha hecho de Cristo y Cristo es de Dios. ¿De dónde vinieron esos maestros? De Dios. De Dios. Eran de Dios. Si Apolos te enseñó, fue por la gracia de Dios. Si Pablo te bautizó, fue por la gracia de Dios. No fue por tu gran sabiduría. No es eso el fundamento de tu fe. Fue la gracia de Dios. Perdonen la ilustración un poco, pero imagínate que alguien te regala un boleto de lotería y ganas la lotería y luego te llenaras de orgullo por tu boleto ganado. Mira mi boleto, mira lo inteligente que yo fui. ¿Cómo? Te lo regalaron. Es mala la ilustración quizás, pero es ridículo la manera en que nosotros actuamos de la misma forma. Mira todo el conocimiento que yo tengo, es porque te tocó la gracia de Dios. Mira la enseñanza que yo recibo en mi iglesia, es por la gracia de Dios. Es que yo fui a la UCLA y en la UCLA
enseña la palabra de Dios. Es por la gracia de Dios. Es que yo escucho a MacArthur en mí. Es por la gracia de Dios. Es que yo soy bautista. Gracias a Dios que no soy presbiteriano. Es por la gracia de Dios. Es que yo leo Calvino. Calvino es un regalo de Dios para su Dios. Es por la gracia de Dios. Es que yo soy. Y empezamos nosotros a decir, yo soy bautista. Yo soy la gracia. Yo soy del grupo, el mejor grupo que yo. Yo soy bautista, yo soy reformado, yo soy fundamentalista, yo soy... Hermano, tú no eres nada de eso, tú eres de Cristo. Tú eres de Cristo. Y cuando esas demás identidades empiezan a llenarte de orgullo, te has olvidado de la gracia de Dios que se ha derramado en tu vida, que tú eres de lo vil y lo débil y de lo necio y de lo menospreciado de este mundo, que Dios te ha escogido por su gracia, y si tú tienes algo, si tú eres algo, si conoces algo, si has crecido algo, es por la gracia de Dios. Y la sabiduría de Dios recuerda la gracia de Dios. El creyente no se debe sentir autosuficiente, no se debe apoyar en su propia astucia, en su propia sabiduría, porque hay una verdadera sabiduría y es la sabiduría de Dios. Hermano, tú tienes que vigilar en contra de engañarte, de que tu propia astucia, tu propia inteligencia te engañe. Hermano, si vas a ser verdaderamente sabio, tienes que renunciar a la sabiduría propia. Y tienes que también renunciar a tu lealtad desmedida a hombres sabios, buenos hombres de Dios, muchos de ellos, pero que no merecen tu lealtad absoluta. Sí, un reconocimiento. ¿Por qué? Porque son servidores, son colaboradores de Dios. Sí, porque están edificando bien, y entonces hay un respeto correcto, una apreciación y una gratitud correcta, pero no una lealtad desmedida, no una identidad personal con ellos. ¿Por qué? Porque tú no eres de ellos, tú eres de Cristo. De Cristo. Hermano, no te dejes engañar por tu propia inteligencia. Corre a la sabiduría de Dios, que es nuestra en Cristo. Renuncia a tu propia sabiduría, renuncia a tu lealtad desmedida a hombres sabios. Y así podrás evitar engañarte a ti mismo. Padre, te pido que tú nos ayudes. Señor, es fácil creernos sabios, pero no lo somos. Pensar que somos algo, pero no lo somos. Creer que nuestro grupo es especial, pero no lo es. Simplemente somos objetos inmerecedores de tu gracia. Y te alabamos por ello y damos gracias por esa gracia que has derramado sobre nosotros. Y entonces, Padre, te pido que tú nos hagas personas ignorantes. Ignorantes según el mundo, sabios delante de ti. En nombre de Cristo, pido esto.